Hay cierta creencia de que la clave para hacer una buena adaptación es ser fiel a la obra original, reduciendo personajes y escenas por limitaciones de tiempo, pero manteniendo las intenciones y pasajes más importantes intactos. Sin embargo, yo creo que una gran adaptación es aquella que, partiendo de la base del libro, hace algo completamente nuevo que puede incluso ir en contra de las ideas de la obra original. En el prólogo de El arte de la adaptación, el profesor de narrativa audiovisual Alfonso Méndiz dice lo siguiente: la fidelidad del texto ha sido durante muchos años el principal y casi único criterio para valorar el acierto de una adaptación. Se olvida o se quiere olvidar que el cineasta goza también de su legítimo ámbito creativo. El director no puede ser un mero traductor que cambie el lenguaje literario por el cinematográfico. También él ha de poder aportar sus obsesiones, ideas y visión del mundo. Las distintas versiones del Hamlet shakespeariano ponen de manifiesto el diferente modo de entender una misma obra y personaje. Metafísico y apasionado en Laurence Olivier, con decorados abstractos de origen teatral, político y abrumado en Grigori Kosintev, o ingenioso y profundamente torturado en Zeffirelli, con edificios y patios absolutamente realistas. Además, el cineasta puede entender que la obra pide una actualización en el tiempo o la cultura. Ran, de Akira Kurosawa, es la traslación de la tragedia del Rey Lear a la mentalidad y al sistema de valores japoneses. Y si una de las películas más impresionantes de la historia del cine nos convence, dejemos la teoría al lado y repasemos algunas de las mejores adaptaciones de la historia del cine que cambiaron por completo el libro de origen, empezando, como no, por Kubrick. Desde The Killing, todas las películas de Kubrick fueron adaptaciones con la excepción de 2001. Sin embargo, cuando hablamos de Kubrick, a todos se nos viene a la cabeza una manera muy concreta de hacer cine: la puesta en escena, la simetría, el uso de la música, los personajes miserables o directamente psicopáticos. Sin embargo, estas adaptaciones, en las que Kubrick llevaba los libros a su terreno, no siempre contentaban a sus autores. El odio que siente Stephen King por la adaptación que realizó Kubrick es más que notorio. Odio, por otra parte, que es perfectamente entendible. King escribió un libro sobre un padre de familia con problemas alcohólicos que va perdiendo poco a poco la cabeza, mientras que Kubrick hizo una película con un Jack Nicholson desfasado que está loco desde el primer momento y en la que el resto de personajes quedan minimizados, llegando King a acusar a Kubrick de representar a Wendy de forma misógina al hacer que solo sepa gritar y correr. Pero quiero centrarme en el caso de La naranja mecánica. Decidí que la vería por primera vez al cumplir 18 años, como una especie de ritual por llegar a la adultez, y para prepararme decidí leer el libro. Al principio me pareció odioso. El libro usaba todo el rato el Nadsat, una lengua inventada que dificultaba la lectura. Sin embargo, llegando ya a la mitad, leí una frase con varias de estas palabras y sentí que las había entendido a la perfección. Así que las miré en el glosario y, efectivamente, el libro me había metido tanto en su mundo que solo por el contexto podía entender un idioma inventado. Esto me voló la cabeza y me creó todavía más expectación por la cinta. Viéndola me sorprendió lo similar que era. Kubrick había simplificado lo del idioma, pero narrativamente era muy similar. Entonces llegó el final. Tras la tortura conductista a la que someten a Alex, este afirma estar curado cuando vuelve a ser ese ser violento que inició la película. Burgess, el autor del libro, era un católico que creía en la capacidad humana para cambiar, por lo que en su libro el personaje sí que acaba cambiando y se vuelve una buena persona. Kubrick integra su visión del mundo en su cinta y contradice por completo la obra original, algo que no sentó del todo bien a su autor. Saltamos ahora a una de las mejores cintas de ciencia ficción de la historia, Blade Runner. Como muchos, quedé fascinado por la cinta. Esos Los Ángeles lluviosos y sobrepoblados, la búsqueda de esos androides que quieren vivir, ese discurso final reflexionando sobre lo que implica estar vivo. Decidí entonces leer el libro y me encontré con un San Francisco cálido y vacío. El personaje de Rachel cambiaba radicalmente y los enfrentamientos contra los replicantes, que ni siquiera se llaman así, no duran ni una página. Y estos androides están lejos de sentir como un ser humano. La mitad del libro ni siquiera va sobre los androides, sino sobre cómo tener mascotas reales es un símbolo de estatus, mientras que la mayoría tiene robots que la sustituyen. La película cambia tanto los temas del libro como la trama, manteniendo tan solo la idea base de un cazarrecompensas que tiene que cazar robots en el futuro. Sin embargo, esas diferencias hacen que ambas obras se complementen a la perfección, ya que cada una muestra cómo distintos artistas desarrollan una idea y juntas nos dejan
dejan una visión amplia sobre un futuro que, de distintas formas, es terrorífico en ambas versiones. Viajamos a la extinta Unión Soviética para hablar de Tarkovsky, quien en las Sagradas Escrituras dejó escrito que el director debe intentar colaborar con el escritor original cuando quiera adaptar una obra. Sin embargo, cuando le contó a Stanisław Lem sus planes para adaptar Solaris, Stanisław se desentendió. Comparando ambas obras es fácil entenderlo. El libro es una obra profundamente sociológica, en el que la humanidad intenta comunicarse con un planeta que parece tener vida. Sin embargo, el continuo fracaso para lograrlo acaba con una estación semiabandonada y unos científicos deprimidos. Tarkovsky, por su parte, está interesado en el aspecto más psicológico, centrándose en los personajes que quedan en la nave y en el descenso a la locura que sufren. Stanisław llegó a decir: Tarkovsky ha hecho Crimen y Castigo en lugar de Solaris, omitiendo los aspectos epistemológicos y cognitivos del libro, mientras que Tarkovsky comentó que Stanisław no apreciaba el cine y únicamente quería que la cinta trasladase la novela sin crear algo original. Y ambos tienen razón. Aunque la trama general es similar, ambas son obras muy diferentes en las que ambos artistas desarrollan sus obsesiones, dejando, una vez más, dos obras que se complementan perfectamente. Pero no fue esa la única adaptación que llevó a cabo, pues Stalker se basa en el libro Picnic Extraterrestre de los hermanos Strugatsky, que sí participaron en la escritura del guión. Algo increíble si tenemos en cuenta que el libro y la película no se parecen en nada. En ambas hay una zona misteriosa de origen desconocido que es vigilada por el gobierno y en el que hay un objeto en el libro o una habitación en la película capaz de cumplir los deseos más profundos. Más allá de eso, el libro se centra en varios personajes que entran y salen de la zona y pone gran importancia en todo el contexto del mundo, sucediendo la mayoría fuera de la zona, mientras que la película se centra en un stalker que entra junto a dos personas más, y la mayoría de la cinta sucede en la zona, en la que lo sobrenatural se siente pero nunca se muestra, algo que sí veíamos en la novela. La escritora Ursula K. Le Guin escribió lo siguiente en un prólogo del libro: gran parte de la ciencia ficción, embriagada con el cientificismo, solía responder con un rotundo sí a la cuestión de si los seres humanos son o podrán ser capaces de comprender cualquier información que reciban del universo exterior. El novelista polaco Stanisław Lem lo llamaba el mito del universalismo cognitivo. De sus libros que versan sobre el tema, Solaris es el más conocido. Los personajes humanos acaban vencidos, humillados por su fracaso en comprender mensajes o artefactos extraterrestres. Han fracasado el examen. Es fácil entender la fascinación de Tarkovsky con ambos libros, pues aun siendo muy diferentes, tratan temas similares. Pero a su vez, las versiones de Tarkovsky arrojan una nueva visión al tema, creando un todo mucho más profundo y complejo. Y no quiero repetirme, pero creo que este es el propósito final de una gran adaptación: conseguir que el libro y la película se acaben complementando de tal forma que la una acabe elevando a la otra, de forma que cada artista aporte su talento para profundizar en los temas que lo obsesionan, en lugar de simplemente reproducir lo que busca decir el autor original. Y para hacerlo todavía más fascinante, los videojuegos de Stalker toman de base tanto el libro como la película, pero hacen sus propios cambios para crear algo diferente, creando un tríptico de literatura, cine y videojuegos asombroso, en el que cada uno aprovecha las fortalezas y los elementos únicos de su medio para divagar sobre la humanidad. Pero esto no sería un vídeo de mi canal sin hablar de cine japonés, así que acabemos hablando de Murakami, que vio como en 2018 adaptaron en Corea uno de sus relatos con Burning y en 2021 hicieron lo mismo en Japón con Drive My Car. Cuando leí el cuento en el que se basa Burning, Quemar graneros, sentí que Murakami no terminaba de explotar esa idea de un hombre que le dice a alguien al que acaba de conocer que su hobby es quemar graneros. Pero entonces llegó la película, que coge el cuento como punto de partida y no deja de construir y añadir capas de profundidad a una historia con una atmósfera opresiva y un misterio que no deja de aumentar. Y si bien hasta ahora he estado hablando de cambios radicales a las obras que adaptan, no siempre tiene que ser así, como demuestra Hamaguchi en Drive My Car, adaptación que se mantiene bastante fiel al cuento. En sus 3 horas de duración añade alguna pequeña subtrama y les da más profundidad a sus personajes, pero las fases son iguales en ambas. Hamaguchi entiende a la perfección las fortalezas del cuento y lo que hace es utilizar todas las herramientas propias del cine para darle a cada momento su tiempo necesario, consiguiendo una película
meditativa y pausada. Por supuesto, hay películas que cambian en exceso el punto de partida, como El Hobbit o Guerra Mundial Z, y no por ello pasan a ser buenas. De hecho, todo lo contrario. Mientras que otras se mantienen muy fieles, como Sin City o recientemente Look Back, y crean películas fascinantes. La clave está en que los artistas que van a adaptar la obra entiendan lo que propone el autor y que sean capaces de aportar a todo eso. Y creo que cuando grandes artistas adaptan a otros grandes artistas es cuando encontramos las obras más profundas y estimulantes gracias a la visión todavía más amplia que crea la unión de ambas obras. Y aunque entiendo que pueda dar rabia cuando una película toma un rumbo distinto de un libro que amas, creo que es preferible esto a que la película haga lo mismo que el libro, pero peor, pues va a estar obligada a simplificar personajes y eliminar escenas por limitaciones de tiempo. No podemos entender el cine como un arte secundario que sirva como resumen de la literatura, ya que, como decía Tarkovsky, el trabajo del director es crear una obra cinematográfica original.